Señor doctor Asdrúbal Aguiar, muy buenos días. Mi querido doctor Londoño, grato placer saludarlo, caramba. Siempre un gusto. Bueno, un gran gusto para nosotros y queremos celebrar con usted este descubrimiento, que la ONU finalmente dice que Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad. En eso está pues desde hace mucho tiempo Venezuela, delitos de lesa humanidad, la gente la meten en la cárcel, no se vuelve a saber de ella, los matones de Maduro recorren las calles, acaban con el que quiera protestar, están asociados con las FARC y con el ELN para el manejo del narcotráfico, pero lo dice la ONU, doctor Aguiar. ¿Qué diferencia existe entre el antes y el después de esta declaración de la ONU para usted? Mire, doctor Londoño, ¿cómo será de grave la situación en Venezuela? ¿Cómo será de oprobiosa, tanto que clama al cielo, que una casa de celestinaje de las izquierdas como es la ONU no ha podido evitar este informe? Ha sido tan grave lo que han constatado que le fue obligante poner las cosas en blanco y negro. Lo que ya sabíamos los venezolanos, lo que ya se sabía en la región, pero que siempre lo matizaban intereses, entre comillas, políticos, intereses subalternos, razones netamente utilitarias. En Venezuela, este informe es casi una suerte de diagnóstico forense, porque llega en el momento en que ha desaparecido la nación, y no exagero, y se ha canibalizado la república. Digo que desaparece la nación porque y se canibaliza la república porque usted y yo, que nos hemos dedicado al estudio del derecho público, sabemos que un Estado tiene tres elementos existenciales. Una población, y uno se pregunta, ¿dónde está la población de Venezuela que han tenido que marchar en diáspora? Ya casi 6 millones de venezolanos. ¿Dónde está el territorio de Venezuela cuando se dice ya con absoluta trivialidad y normalidad que el occidente lo usa como aliviadero los restos y que el sur de Venezuela y sobre todo el arco minero del Orinoco lo cuida y usufructúa el Ejército de Liberación Nacional con grupos criminales coludidos mediante prácticas de esclavismo a las que son sometidas las comunidades indígenas, produciendo a la vez que ecocidios, etnocidios? Y la zona oriental de Venezuela ni digamos, porque hasta la zona en reclamación del Esequibo ya virtualmente la ha dispuesto el gobierno de Guyana, asociado con empresas transnacionales del petróleo, que están inclusive tocando sin que exista reacción proporcional las áreas marinas y submarinas que están al frente del llamado estado del Tamacuro, que es el estado extremo nuestro que colinda con Trinidad. Así que estos señores han venido y en buena hora sale este informe, aquí sí lo debo decir, porque le pone un frenazo al grupo de Puebla en su colusión con el Foro de San Pablo y con el Partido de la Izquierda Europea, que tienen como vocero en la Unión al canciller Borrell. Canciller Borrell hasta el día de ayer de nuevo regresaba sobre los predios de Venezuela predicando una paridad moral entre este régimen represor ahora en evidencia y la resistencia democrática con todos sus defectos y falencias, para que tratasen a través de unas elecciones que reuniesen a
así fuesen condiciones mínimas, que no serían aceptables en Europa, y tratasen de resolver a través de unas nuevas elecciones parlamentarias el entuerto que tienen, para ver si logran una suerte de normalización que les permita, esto lo cree el señor Borrell, pero sobre todo a España, hacer con Venezuela los negocios que España ha hecho siempre con Cuba, celebrando que existen sanciones por parte de Estados Unidos contra esta satrapía criminal a la que se ha señalado ahora por vez primera como responsable de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, constitutivas en más de un caso de crímenes de lesa humanidad. Se han identificado 223 casos sustanciados por esta comisión y se han advertido casi 2.591 violaciones a determinados derechos que son allí precisados, ¿no? Se señalan las cadenas de mando y se dice que los actos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los asesinatos que han tenido lugar sobre todo en los depósitos, en estas tumbas que residen en los servicios de inteligencia política, y las llamadas operaciones de paz para resolver los temas de la delincuencia que han concluido en ejecuciones sumarias y extrajudiciales de centenares de venezolanos. En un régimen, doctor Londoño, que debo decirle que acumula, me refiero al de Nicolás Maduro, para no referirnos ya al caso de los años del señor Hugo Chávez Frías. Nicolás Maduro, desde 2013 hasta el presente, ha reinado sobre un cementerio. Ya suman 198.500 las muertes violentas que han ocurrido en Venezuela bajo esta... Perdón, ¿me quiere repetir la cifra, doctor Aguiar? 197.500 como consecuencia de hechos de violencia que han muerto en Venezuela. Desde el año 2014 hasta el cierre del año 2019. Así que, ¿qué le puedo decir? Bueno, ahora queda simplemente las dos grandes preguntas. La número uno, ¿qué va a hacer la señora Bensouda, la fiscal ante la Corte Penal Internacional, que ha recibido denuncias desde el año 2014 por parte de Venezuela, por parte de parlamentarios latinoamericanos, que ha acudido el gobierno de Colombia ante la misma Corte Penal Internacional, que acudió ante esa corte el secretario general de la OEA con un expediente que fue menospreciado por la comunidad política e incluso por los gobiernos democráticos, considerando al señor Almagro una suerte de exaltado? Y esos expedientes reposan ahí, y en donde bajo una presión realizada por la comunidad internacional, sobre todo por la opinión pública, no por los estados, la Corte decidió entonces iniciar lo que llaman el examen preliminar, pero nada más, sin llegar a la fase de investigación de hechos. ¿Qué va a hacer ahora la señora Bensouda, que fue consultora jurídica del dictador de Gambia, ¿Qué va a hacer ahora con este material? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? ¿Qué van a hacer los tribunales nacionales que tienen jurisdicción universal para poder iniciar las acciones que permitan que frente a este informe de la verdad, llamémoslo así, o frente a esta memoria, sobrevenga la justicia y luego la reparación? Y me pregunto, y debo decirlo yo, mi querido don Fernando, ¿qué va a decir Human Rights Watch y el señor José Miguel Vivanco? Pero eso es preguntarle a Soros, ¿o no? Bueno, sí, y lo digo hoy en día con absoluta claridad, ya no solo por la edad a la que llegamos, sino porque es muy difícil digerir cosas como esta, mi querido don Fernando. Yo hice parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tengo en mi memoria
los largos debates que teníamos alrededor de las llamadas leyes de punto final y obediencia debida. En aquel momento tenían focalizadas obviamente las dictaduras militares de Chile, de Argentina, de Uruguay, y la necesidad de que se administrase justicia con relación a los hechos trágicos que ocurrieron en el Cono Sur y pudiesen responder los militares por sus crímenes de lesa humanidad y por sus violaciones agravadas de derechos humanos. Pues bien, esa tesis quedó firme allí. Esa tesis quedó firme. Pero una vez que se cumplieron esos objetivos, de la noche a la mañana, entonces surge el debate sobre la llamada justicia transicional. Vale decir, hay otras personas a las que sí se les debe perdonar a pesar de que han incurrido en similares crímenes de lesa humanidad y en violaciones agravadas de derechos humanos. Y hoy en día los vemos caminando por los pasillos políticos, por los parlamentos. El caso es Colombia. Mientras los militares del Cono Sur terminaron sus días en las cárceles y allí murieron la mayoría de ellos. En Colombia deliberan. Y son los dueños de un sistema de justicia que se llama la JEP. Y eso nos parece perfectamente normal. Y entonces ahora salen a la calle y tiran bombas y le rompen la cabeza a los policías e incendian los buses que utiliza el pueblo para trasladarse de un lugar a otro y siembran el caos y producen más pobreza, y todo eso nos parece muy normal, doctor Aguiar. Y eso hay que justificarlo. ¿Cómo se está justificando Maduro con las elecciones de diciembre? ¿Usted ya sabe cuál fue el resultado de esas elecciones que se harán en diciembre? No estoy incurriendo en un lapsus, le estoy diciendo con plena conciencia. ¿Usted ya sabe cuáles son esos resultados? Y el señor Capriles lo respalda. Uno no entiende, doctor Aguiar. ¿Se enloquecieron algunos en Venezuela? Sí entiendo, Fernando, yo sí entiendo y acabo de dedicarle una columna, creo que la de la semana pasada, al tema de Enrique Capriles. Enrique Capriles ha hecho parte de la resistencia democrática venezolana, pero hay que ir a los hechos y a los comportamientos a lo largo de su tiempo como actor político. Y yo lo tengo en la memoria porque yo era ministro del Interior para aquella época. Mediante una dádiva le consiguen un cargo de diputado por el estado Zulia, lindante con Colombia, para ser diputado por el Partido Social Cristiano Copey. Eso provoca una crisis en el partido Copey. Varios de sus militantes renuncian porque les resulta inadmisible y contrario a la ética que de la noche a la mañana aparezca un diputado que no tiene ningún tipo de trayectoria política y que aparezca por ahí. Bueno, es electo el último Congreso de la Democracia en Venezuela, que se elige de manera casi conjunta con la elección de Hugo Chávez Frías. Y en ese Congreso democrático, el último, en donde Chávez tiene una mayoría, pero no suficiente para dominar, tiene que negociar necesariamente con el resto de los otros partidos, es presidente de la Cámara de Diputados, el señor Enrique Capriles Alonso. Pues bien, Hugo Chávez decide montar una constituyente, cerrar ese Congreso, crear un congresillo a dedo nombrado por la misma constituyente, y Enrique Capriles, sin resistencia alguna, le entrega a Hugo Chávez el último Parlamento Democrático de Venezuela. Posteriormente, cuando compite contra Nicolás Maduro en el año 2013, dice y afirma haber ganado las elecciones. No obstante ello, acepta que Maduro ejerza el poder, argumentando que no podía forzar la barra porque estaba en riesgo la vida de los venezolanos. Más recientemente, cuando la oposición democrática decide avanzar en la realización de un referendo revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, iniciativa que toma cuerpo en forma acelerada,
de la noche a la mañana la aborta el señor Enrique Capriles, arguyendo que es que el Vaticano y su Santidad Francisco le pidieron que no atizara más la situación venezolana para que no degenerase en hechos de violencia. Pues bien, durante el tiempo en que fue gobernador y alcalde de Caracas, alcalde de una zona de Caracas, alcalde menor, Enrique Capriles manifestó públicamente su admiración por el modelo instalado en Brasil por el señor Lula da Silva, fundador con Castro en el año 90-91 del Foro de San Pablo. Y en más de una oportunidad manifestó su pública adhesión al modelo de Hugo Chávez, arguyendo exclusivamente que el señor Chávez no era un gerente competente para llevar adelante los propósitos del socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿por qué ha de sorprendernos este salto? Ha estado en la oposición porque le ha permitido ser candidato presidencial en 2 oportunidades. Ha estado en la oposición utilitariamente, porque simplemente considera que Maduro es un incompetente, pero sin que tenga discrepancias de fondo con ese modelo. Así que a mí no me sorprende lo que está ocurriendo. Claro, me pregunto si en el día de hoy el señor Capriles, y debo decirlo, los excandidatos presidenciales venezolanos del siglo XX, uno del Partido Acción Democrática, Claudio Fermín, el otro, Eduardo Fernández, del antiguo Partido Social Cristiano Copey, que hoy en día son meras franquicias políticas, no existen como partido, que han decidido acompañar a Maduro en este sainete electoral. Me pregunto, ¿qué van a hacer ahora cuando se les dice que están en colusión con un represor, con un responsable directo, junto a sus 2 ministros del Interior y de Defensa, de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, y se los dice Naciones Unidas? Y no reparo en los elementos constitucionales, mi querido Fernando, porque hay una cosa que normalmente olvidan también quienes han aupado esta realidad, incluso el mismo señor Borrell. Cuando se constató en Venezuela la desmaterialización constitucional, hecho que reafirma el Consejo Permanente de la OEA, hecho que declara la Asamblea Nacional Democrática electa en Venezuela en el año 2015, y cuando ante la imposibilidad de realizar los términos constitucionales fue necesaria el dictado de un estatuto constitucional provisorio, el llamado Estatuto para la Transición Democrática, que dice expresamente que hay que avanzar hacia un proceso de relegitimación constitucional de todos los poderes públicos, volver a la Constitución desde la misma Constitución, flexibilizando ahora los términos y los lapsos hasta tanto Venezuela alcanza condiciones para darse unas elecciones democráticas, libres y competitivas. ¿Dónde queda esa transición en este momento en que el señor Maduro, que desmaterializó la Constitución, que la hizo perder su vigencia de manera real y material, arguyendo ahora la Constitución acompañado del señor Capriles para decirle que a este Parlamento se le acaba su tiempo constitucional el 5 de enero del 2021? ¿Y dónde queda la transición constitucional? ¿O es que acaso pueden hacer un Parlamento legítimo de unas elecciones convocadas por unos poderes que han sido internacionalmente desconocidos, por unos poderes cuyos titulares han sido declarados usurpadores por la propia Asamblea Nacional y la comunidad internacional? Actos jurídicos suficientes hay sobre la materia, y en donde se considera que hay simplemente un ejercicio fáctico y de usurpación de potestades constitucionales que no se tienen. ¿Cómo nacen de esos actores y de esos poderes unas elecciones que puedan, como elecciones legítimas, simplemente despachar a la actual Asamblea Nacional? Porque si la actual Asamblea Nacional cae en esa provocación, provocaría una disrupción constitucional legislativa. Simplemente se va a la Asamblea Legítima
e ingresa una totalmente espuria y legítima, con pretensiones de ser reconocida. Es un absurdo todo esto, mi querido. Un absurdo que está compuesto, entre otras cosas, por más de 190.000 personas asesinadas, por más de 6 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su solar nativo, la más grande diáspora que se ha producido en el mundo en muchísimo tiempo. Y ese es el régimen enriquecido fabulosamente con el dinero del narcotráfico, pues sus miembros, con el dinero del narcotráfico y con las explotaciones indebidas de los pobres recursos que le quedan a Venezuela, se lo roban todo. Doctor Asdrúbal Aguiar, que el mundo entienda esto, para nosotros nos ha quedado perfectamente claro, absolutamente claro, quién es el señor Capriles y quiénes son los que están legitimando a Maduro en estas elecciones de diciembre que ya ganó. Doctor Asdrúbal Aguiar, nuestro abrazo más estrecho de hermano, de compatriota, porque somos compatriotas de esta gran nación americana. Muchísimas gracias, doctor Aguiar. Fuerte abrazo, Fernando. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, ¿se oyeron, no es cierto? Y si les queda claro entonces quién es el señor Capriles y por qué el señor Capriles apoya a Maduro. Es una farsa, ¿eh? Es que no. Todo es una farsa. En Venezuela todo es una farsa. Solamente hay dos personas que sacan la cara en materia política en Venezuela: María Corina Machado, Antonio Ledesma. Y ya está. Y ya está. De resto, es una inmensa farsa. Legitimando López, esa atrocidad. Capriles, pero el mismo Guaidó, pues que Guaidó es de López. Claro. Bueno, es una gran farsa. Pero ¿oyeron ustedes 193.000 muertos? ¿Oyeron ustedes más de 6 millones de venezolanos que perdieron la patria? Y los demás aguantando hambre,